amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, comenzó el Air-Cint Master Preliminary en el día de hoy. A continuación muestro una gráfica de los jugadores que están participando con su nombre y la foto correspondiente para que tengan una idea de la calidad de este encuentro, donde empieza hoy mismo a luchar por la clasificación. Entre los participantes contamos con Carlsen y Nakamura, quienes van nuevamente a luchar por el primer lugar. En el anterior evento ya he sabido que Nakamura se llevó el trofeo, puesto que Carlsen había sido derrotado anteriormente. Pero vamos a ver y concretarnos esta partida que he seleccionado de la tercera ronda, donde el blanco es derrotado bastante fácil gracias al debilitamiento de las casillas blancas de su enroque, muy bien aprovechado por el gran maestro Wesley So, que se enfrentó en esta partida a Anish Giri de Holanda. Vamos al encuentro. Las blancas iniciaron con caballo F3, D5, ocupando el centro y dándole salida a este alfil si fuese necesario. Pero las cosas vinieron por esta forma: el fianchetto de rey por parte de Giri con G3, caballo F6, alfil G2, E6. Wesley So decide jugar con su alfil en la posición de C8 y darle al encuentro otra vertiente más clásica. En lugar de desarrollar su alfil, digamos, a F5, intentando un sistema Londres con los colores cambiados. Luego de la jugada E6, enroque, alfil E7, C4 y enroque corto, B3. El blanco desea darle a este alfil una gran diagonal donde actuará en el centro y sobre el ala de rey, cosa que no se produjo, pero sí desarrollando el alfil en esa casilla para tomar nota del centro. C5, C por D5. Este cambio es prácticamente uno de los mejores, puesto que de lo contrario el negro podría avanzar su peón a D4 y establecer otro tipo de juego. Pero esta jugada está bien, y ahora caballo por D5. Esto todo se ha jugado, es teórico. Siguió caballo C3 y el desarrollo caballo C6, alfil B2 y caballo por C3. Ahora, ya en esta posición, el juego de las negras es bastante cómodo. No es que estén mejor, pero es una posición bastante cómoda para jugar. Alfil por C3, dama C7. Está mirando al futuro avance E5, apoyado por la dama y por el caballo. Ahora siguió dama B1. Esta jugada obedece a una de las cosas, tratar de darle salida a la torre a la columna C, y la otra, bueno, ubicar la dama en B2, donde podrá actuar junto con el alfil en la gran diagonal, lo que se conoce como el rifle de Reti. Las blancas, ante esa jugada, se enfrentaron ahora a una novedad con E5, una jugada interesante que hace el gran maestro So. Con él tiene
lleva la lógica de desarrollar este alfil, darle vida a este alfil que está encerrado, y además ponerle, si es necesario, un freno o una muralla a este alfil en la diagonal, estableciendo los peones en eje 7, F6 y E5, que es un plan también característico de estas posiciones. Anteriormente se había jugado en lugar de ese movimiento torre de 8, pero las blancas quedan un poco mejor después de dama B2. Ahora están presionando sobre el centro y sobre el ala de rey. Por lo tanto, las negras tendrían aquí como opción el avance F6, pero con todo y eso la posición de las blancas queda ligeramente mejor. Regresando a la novedad de E5, el blanco respondió con E3. Aquí podían haber jugado también de manera interesante, llevando su dama al centro con dama E4, presionando el peón con el caballo, el alfil y la dama, obligando a su adversario como mejor opción a defender con el alfil, o de lo contrario ubicar el peón en F6, que es otra posibilidad. Eran dos opciones, pero no obstante, después del alfil F6, torre a C1, la lucha en la posición está equiparada. Por lo tanto, la jugada E3 no es que sea mala, pero le da mejores opciones a las negras. Observemos aquí una situación interesante. El esquema se parece con estos dos peones al anillo de Maroczy contra la variante Paulsen, con los colores cambiados. Las negras en la Paulsen también establecen en algunas variantes este esquema, que es muy sólido, pero también tiene sus dificultades, que las casillas del enroque podrían quedar debilitadas. No obstante, vamos a avanzar un poco en la partida. Las negras jugaron F5, torre C1, una de las opciones de la jugada dama B1. Ahora la torre tiene una acción de rayos X sobre la dama en la columna C. Por lo tanto, deben tener cuidado las negras sobre esta cuestión. Siguió alfil E6, un desarrollo natural, dama B2, presionando con el alfil la dama y el caballo el peón, que fue defendido con alfil F6. Aquí podemos mencionar nuevamente el tipo de estructura en la variante Paulsen con los colores cambiados y el anillo de Maroczy. Este anillo de Maroczy es muy molesto en esta posición para las blancas, que generalmente lo que desean es hacer el avance D4 o B4 para romper ese anillo y liberar su juego, que tiene bastante potencial, puesto que los peones, aunque están restringidos, pueden en un momento determinado saltar hacia el centro o al ala dama y sus piezas cobrarían vida. Las blancas retrocedieron con su caballo a E1 y siguió torre de A D8. Las negras aquí tienen un juego interesante y más cómodo. Ahora, el blanco jugó un movimiento inferior. Ellas también están intentando llevar el esquema a un sistema de erizo, pero ahora el negro va a iniciar un plan de debilitamiento del enroque de las negras para aprovechar las casillas blancas débiles con el cambio de los alfiles. Por ese motivo, sin embargo,
era preferible para las blancas, una jugada algo extraña, pero que también se juega en posiciones similares con los colores cambiados, que se entrega al alfil con el objetivo de doblar los peones de las negras en el ala de dama. Ahora estos dos peones son débiles, que observe que aquí si se captura de dama, entonces perderían el peón central y eso no estaría bueno, puesto que la única ventaja que van a tener o compensación que van a tener las negras por los peones doblados van a ser precisamente la pareja de alfiles, y si capturan de dama perderían un peón y además de eso le cambiarían la pareja de alfiles, cosa que no es un buen negocio. Y después de B por C3, entonces jugar D3 con un juego bastante decente por parte de las blancas, aunque en realidad la posición del negro es preferible por el debilitamiento de las casillas del enroque, y aquí podría, por ejemplo, iniciarse un ataque con F4, con lo cual el juego se complica bastante, y esto en unas partidas a 15 minutos ya más 10 segundos de incremento. Estos análisis, estas posiciones requieren análisis, por lo tanto esa era una opción. D3 es una jugada sólida, pero le deja a las negras una opción muy fuerte que no utilizó Wesley So. Él jugó en este momento el avance del alfil a D5 para debilitar el enroque contrario. Sin embargo, hubiera sido más fuerte en este momento directamente el avance del peón a F4, pero ¿qué sucede? Que en este tipo de posiciones, como les decía, se requiere cálculo concreto, lo cual lleva tiempo, y aquí no se puede. Hay que jugar más bien por instinto posicional que por cálculo concreto en determinadas posiciones. Por lo tanto, alfil D5 está dentro del plan de las negras de debilitar el enroque. Ahora su adversario jugó B4, una jugada, como habíamos dicho, en el anillo de Maroczy se trata de hacer, pero el orden de jugada era necesario. Mejor hubiera sido hacer primero, en este momento, en lugar de B4, alfil por D5 jaque, puesto que torre por D5, B4, C por B4, alfil por B4, torre F a D8 y A3 deja a las blancas en ligera inferioridad, pero era preferible para el blanco esta línea, puesto que, como mencionaremos después, la torre en D5 está peor y por el contrario igualmente el rey de las blancas en G2 va a estar peor en la línea principal. Aquí el rey está mejor en G1 y la torre de D5 mejor en D8, pero el negro aquí estaría de todas formas ligeramente mejor. Veamos la continuación de la partida. B4 y siguió alfil por G2, rey por G2, y ahora el cambio C por B4, alfil por B4 y torre F7. Aquí es donde vemos la diferencia. La torre en D8 está mejor, puesto que pueden existir clavadas con dama B3 o con la dama en esta diagonal en general. Vamos a ponerla en la diagonal en general. Y el rey estaría preferiblemente ubicado en la casilla G1 por temas tácticos que veremos después. A ese movimiento, torre F7, que prepara también la torre para doblarse en esta columna,
Siguió alfil C3 y F4. Ahora el rey de las blancas va a tener dificultades. Se abrió la posición con E por F4 y ahora E por F4. Una vez que se ha hecho este cambio, bueno, pues se cambiarán los alfiles de casillas negras y la casilla D4 va a jugar un papel importante en el resultado de esta partida. Su adversario, que seguramente ya en este momento estaría escaso de tiempo, realizó el movimiento de torre de A a B1, con lo cual una jugada lógica en apuro de tiempo, puesto que amenaza capturar el peón y proponer cambio de dama. Pero mejor era prevenir el salto del caballo a D4 y jugar primero, en lugar de torre a B1, caballo F3, poniendo en seguridad la casilla D4 con el caballo de F3. Luego de torre a B1, no dejó de aprovechar este error Wesley So, alfil por C3 y dama por C3. Y ahora, aquí podían haber capturado lógicamente con la torre, pero esto hubiera sido peor. Tras la continuación, dama D7, caballo F3, F por G3, H por G3 y ahora dama D5, con lo cual observamos que el rey en esta diagonal está en grave peligro y el caballo va a ser capturado. Aquí lo mismo daba si capturaban con este peón F por G3, seguiría igualmente dama D5, D4 defendiendo con la torre el caballo, pero el peón puede ser capturado y el caballo finalmente puede ser capturado tras doblar las torres en esta columna. Por lo tanto, no había solución. Así que dama por C3 parece lo mejor, pero igualmente el negro queda muy bien tras dama D7, con la esperanza igual de jugar el caballo D4, y las blancas no se dan cuenta de ese salto y juegan dama C5. Caballo F3 parece lo mejor, pero igualmente que en el tema anterior se abre la columna F con F por G3, dama D5, poniendo en ataque al caballo con la torre y la dama. Sería defendido con torre F1, pero aquí sencillamente se puede capturar este peón con dama por A2, jaque, y la posición de las negras es ganadora. No obstante, preferible hubiera sido esa variante, puesto que este error permite ahora caballo D4 con la fuerte amenaza de F3. Luego de torre C4 siguió F3 y el blanco abandonó. No le queda otra opción que hacerlo, puesto que si juega caballo por F3, evidentemente perdería el caballo. Aquí tendría la continuación rey G1, pero sigue caballo E2 jaque, rey H1 y dama H3, con lo cual se amenaza un jaque mate con la dama en F1, que obliga al contrario a entregar el caballo con caballo por F3, pero tras torre por F3, como pueden observar, la posición sería completamente perdida. Una interesante lección de Wesley So para aprovechar ya desde el medio juego, con el cambio de alfiles de casillas blancas, la debilidad de las casillas de ese color en el rey o en el enroque de las blancas. Espero que este vídeo les sea de alguna utilidad y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.